¿Qué aspectos de tu conducción debes mejorar y qué es lo que más entrenas de cara a una carrera? ¿El aspecto físico o el aspecto mental? El aspecto físico lo trabajas siempre, es algo que no paras. Todavía esta mañana pues estuvimos en Oviedo, en el Palacio de Deportes, entrenando, ¿no? Eso tiene que ser una constancia porque eso te hace poder ir con una tranquilidad, con una relajación y poder tener la mayor sangre fría posible en la carrera. Entonces eso es básico y fundamental. A partir de ahí pues preparas el fin de semana normalmente con el coche, con tu ingeniero, poder tener los mayores cálculos de lo que puede pasar, de lo que te puedes esperar, es lo mejor de todo. O sea, salir con una idea y que ese plan se vaya cumpliendo, que todo vaya según lo previsto, es lo mejor que le puede pasar a un piloto en una carrera. Javi Villa, David Villa, Pancho Villa. Javi, ¿qué tiene el apellido Villa para que todos los que se apellidan Villa lleguen a ser alguien en la vida? Bueno, no lo sé, ¿no? David ya lo es, Pancho también, nosotros ojalá lo seamos, pero poco a poco. Bueno, hay que trabajárselo, no creo que venga por el apellido. Javi, ya te iba a llamar yo David, fuiste campeón del Mini Challenge 2010. ¿Cómo es correr con un Mini? Muy mini, porque es pequeño el coche. Pues sí, bueno, Mini.